Bueno, hermanos, mientras cuadro la diapositiva, vamos a dar inicio. ¿Alguien recuerda de lo que hablábamos hace 8 días? ¿Qué palabra de pronto es la que más recuerda para hacer un recorderis? La regeneración. La regeneración. ¿Y qué te llamó la atención de la regeneración, Jessy? Que bueno, ahí habían unos pasos y hay que nacer de nuevo, ¿no? Y el Señor está dispuesto, que fue lo que más, bueno, una de las tantas cosas que me llamó la atención es que está dispuesto a regenerar porque Él tiene ese poder de regenerar nuestra vida, ¿no? Completamente. Y Amén. recuerdo que tú incluso diste un ejemplo cuando en arquitectura o un edificio hay cosas para regenerar, como el estuco y unos ejemplos que diste, pero hay cosas que no, se tienen que desechar. En el caso del ser humano, el Señor todo lo regenera, es un milagro y su amor es lo que regenera y puede regenerar nuestra vida, tenga lo que tenga. Y eso fue lo que más me llamó la atención, el nacer de nuevo y el regeneramiento que hace el Señor en esas vidas y que el Señor es el que da esa fe genuina, es la fe de Él la que debemos tener, que va de la mano con arrepentimiento genuino. Sí, señora. ¿Alguien desea aportar más? ¿Algo que le haya llamado la atención? Bueno, aquí no vamos a ser más oidores, vamos a ser hacedores, así que yo voy a empezar a preguntar por nombres propios porque hace 8 días estuvimos aquí y algo debieron haberles llamado la atención. Entonces, ejemplo, Lucy, hace 8 días, ¿qué te llamó la atención? Algo de todo lo que se dijo. Somos regenerados por la gracia de Cristo, ¿sí? Amén. Y bueno, eso lleva a que cada día sea un proceso de crecimiento, ¿m? Que tendremos nuestras dificultades, nuestras caídas, pero con Cristo, pues Él nos va regenerando de todos esos malos hábitos, nos va regenerando en palabras, nos va regenerando en el carácter, todo con la ayuda de Él. Amén. Bueno, si alguien más desea, si no, vamos a continuar. Voy a hacer solo un recuento muy rápido y vamos a hablar de algo que de pronto no se nos grabó porque era lo último, pero es importante para esa regeneración. Como el himno decía o como la palabra lo dice, porque aquí lo encontramos, que la hermana Helen White en el texto dice, el que, como dice en la Biblia, el que no naciera otra vez no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Así que ahí mismo hablábamos de nacer es igual a renacer. ¿Nacer qué? De nuevo. ¿Es igual a qué? A renacer. Entonces aquí habíamos resaltado rapidito esas palabras de la regeneración, la fe, como hablaba Jessie ahí. ¿La fe en quién? En la sangre de Cristo, en su sacrificio. Esa es la única manera donde puede haber una remisión de pecados. Pero también lo que hablábamos era que esa fe es inseparable del arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida, nada puede hacer el Señor. Y la transformación del carácter, o sea, si usted desea que cosas que tú sabes que aborreces de ti misma o de ti mismo y no te gustan, debe haber un arrepentimiento genuino para que el Señor pueda quitar y pueda transformar tu carácter y el carácter de nosotros. Es así como habíamos encontrado muchas palabras que tenemos acá, que esas ya las hablamos, regeneración, fe en su sangre, remisión de pecados, todo eso se va a empezar a hablar de arrepentimiento y transformación de carácter. Es importante saber lo que es digamos, el significado de cada palabra, porque cuando uno lee con los ojos del viejo pacto. Y cuando uno lee con los ojos del viejo pacto, los textos de la Biblia, los textos de la hermana Helen White, uno lo lee como que yo soy el que debo hacer las cosas y soy yo el que tengo que hacer todo y me cargo y me cargo y me cargo y no son mis obras, es la fe en Jesús que produce esas obras verdaderas, ¿verdad? Entonces, también aquí hablaba de algo muy importante sobre una naturaleza caída, aquí hablábamos sobre la regeneración,
que equivale al nuevo nacimiento. Y es necesario nacer de nuevo porque hay una naturaleza que caída. Y para eso hay que saber sobre la naturaleza. Cuando Adán y Eva pecaron, trae como consecuencia una naturaleza que caída. Pero para esto necesitamos de su gracia, de su gran poder, para que esa regeneración o ese nacimiento pueda ser una realidad en nuestra vida. Entonces, yo solo quiero leer esta parte que dice acá: la regeneración es parte de lo que Dios hace por nosotros en el momento de la salvación. Que eso es lo que estoy hablando. ¿Bajo qué ojos estamos leyendo este texto? ¿Bajo los ojos del antiguo o del nuevo pacto? Si es bajo del nuevo pacto, pues yo voy a entender lo que dice este texto, que es parte de lo que Dios hace por nosotros en el momento de la salvación, junto con el sello del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque Dios lo hace para que una persona viva espiritualmente. Y eso, como lo habíamos leído, es el resultado de la fe en Jesucristo. Por eso dice en Apocalipsis: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. Porque acuérdese que nosotros no es la fe en Jesús, es la fe de Él que debe estar en mi vida para yo poder vencer sobre el pecado. Esto también lo vamos a mirar después, la naturaleza caída y acompañada de la gracia. Entonces aquí hay algo que yo sé que lo leímos muy rápido ya al terminar, y es importante para poder entender un poco la regeneración o el nacimiento nuevo. Tenemos unos subtítulos y habíamos empezado cuando dice lo que la regeneración es. Entonces, cada punto que tengo acá nos va a enseñar nos va a enseñar cada vez lo que es la regeneración. Nos va a llevar a lo íntimo de lo que el Señor desea hacer en nuestra vida. Entonces, acuérdese que veíamos acá qué es la regeneración. Nacer de nuevo, ser una nueva criatura, ser engendrado por la palabra, ser lavado, recibir la naturaleza divina de Cristo y recibir ¿qué? Un nuevo corazón. Entonces, cuando yo en ese momento les decía, aquí es recibir, ser, pero cuando ser una nueva criatura no lo puedo ser yo, porque es como Nicodemo, cuando el Señor le decía que era necesario nacer de nuevo. Y por eso Nicodemo le decía, ¿puede ser esto posible? Hoy puede ser posible en su vida y en mi vida, con la ayuda del Señor, es posible. La promesa está ¿qué? Dada, que nosotros nacimos bajo una naturaleza caída y necesitamos una naturaleza no caída, no pecaminosa. Entonces, por eso es la promesa que el Señor desea hacer. Y acuérdense que logramos hablar del primer punto. ¿Qué es nacer de nuevo? Yo sé que lo que dije anteriormente fue rápido. Para los que no estuvieron hace 8 días, ese video ya está, no sé si ya se habrá descargado, pero lo pueden buscar para que continúen con el hilo, porque no me puedo demorar porque debo continuar avanzando. Y es necesario volver a entender qué es nacer de nuevo. Y eso se nos tiene que quedar grabado con la ayuda del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí hablábamos qué era, por qué es necesario que yo nazca de nuevo. ¿Alguien recuerda lo que yo les dije a la final? Un cambio total en nuestra vida. Un cambio total. ¿Quién más? Voy a ver quién más está ahí. Nacer de nuevo podría ser tener nuevos propósitos, no propósitos con el mundo, sino propósitos generosos, buenos, ¿sí? De propósitos de ayudar a nuestros hermanos, propósitos de dar una palabra de amor, de aliento. ¿Ok? ¿Alguien más? Es que sé que esta parte no nos cuesta entenderlo y ya fue al final y está visto bajo los ojos del antiguo pacto. ¿Alguien más? También puede ser un reavivamiento en nuestra manera, en nuestra mente, ¿sí? En nuestra mente.
puede ser también nacer de nuevo. Yo me estoy imaginando en mí misma, ¿no? Por Sí, eso estoy así estoy es. dando esos ejemplos, ¿sí? Entonces, que si a mí antes me gustaban las fiestas, entonces nacer de nuevo sería, eh, sería pues tomar como una decisión para decir, no, al Señor Jesús no le agrada eso, pues no, no lo voy a hacer, ¿sí? Nacer de nuevo podría ser también que si me gustaba el licor, pues no, ya no lo voy a hacer porque he leído en la palabra de Dios que el licor turba la mente, torna al individuo irresponsable, ¿sí? Lo torna irresponsable. Entonces digo yo, no, no lo voy a hacer porque, pues, al Señor Jesús no le agrada esto y yo estoy atentando contra mi cuerpo, contra mi salud, no lo voy a hacer. Entonces, pues para mí eso sería nacer de nuevo, que haya ese cambio en mi manera de pensar y en mi manera de actuar. Si alguien no tiene más que decir, yo ya ingreso acá. Vamos a tratar, hermanos, el objetivo del Señor con esto es que aprendamos a ver y a leer con los ojos del nuevo pacto, no con los ojos del viejo pacto. Yo sentí que alguien abrió el micrófono, si alguien desea aportar, yo Sí, guardo silencio. sí, es que recuerdo yo que nosotros estamos como muertos en vida, ¿no? Entonces ese nacimiento tiene que ver mucho con esa vida que nos da el Señor Jesucristo, esa parte espiritual, porque recuerdo yo que se nombró eso, el estar muerto en vida. Sí, señora, así es. ¿Alguien recuerda la historia de Pinocho? ¿Pinocho cuándo tiene vida? ¿Alguien recuerda? Porque el carpintero, ¿qué hace? Lo talla y forma Pinocho, ¿verdad? Pero en Sí, Pinocho no hay vida. creo que Gepetto se llama el fabricante de Pinocho, pero él no tiene hijos. Ajá. Y ahí él tiene un anhelo de tener un hijo. Y recuerdo que se va a acostar con ese anhelo. Y ahí sucede, en esa noche es cuando se convierte en un niño. Sí, y muchas veces eso nos pasa en nuestra vida. Mire que Satanás cuenta las historias de lo que realmente nos pasa a nosotros. ¿Sí? Cuando entró el pecado, a nosotros nos pasó lo de Pinocho. Y Pinocho no tenía vida. Solamente era ¿qué? Madera. ¿Nosotros qué somos? Barro. Cuando el pecado entró, pues que entró una naturaleza caída donde no hay vida en nosotros. Y lo mismo que hace el papá de Pinocho, desea, lo que desea en realidad era que Pinocho tuviera ¿qué? Vida. Y el Señor nos dice que Él quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Pero ¿quién es el que hace eso? Nosotros no. Si yo voy a ver estos ítems, debo verlos bajo los ojos del nuevo pacto. Y esa se llama la justificación por la fe, que es la fe de Jesús en mi vida. Porque mi fe, recuerdo que les decía, era fluctuante, es fluctuante. Dependiendo de cómo nos vaya en la semana, en el día, mi fe está alto o está bajo. A veces se me olvida de cómo el Señor me condujo en el pasado. Y me asusto, porque no tengo todavía la fe de Jesús. Así que una persona que nazca de nuevo, que debe suceder en nuestra vida cristiana, es necesario que primero podamos comprender que tengo una naturaleza caída y yo estoy muerta en vida.
Yo no puedo por mí misma generar vida. Soy un ser creado. ¿Por qué? Por el Creador. Entonces el Señor, el Padre, es como ve la necesidad de que su Hijo encarnara en esta tierra y viviera una vida que sin tacha, sin mancha. ¿Por qué, hermanos? Ustedes se han puesto a pensar solamente porque de pronto nos quería redimir y ya, y entonces nos abrió las puertas para ir al cielo. ¿Por qué era necesario, aparte de que había que vindicar el nombre del Padre y el Hijo era el que podía hacerlo? ¿Cuál era el otro propósito? De que Jesús viviera una vida triunfante, una vida llena de victorias, no de derrotas. ¿Alguien sabe? Compartirnos esa vida para nosotros también. Así es. Entonces, volviendo a retomar, si yo tengo entendido que mi vida y mi naturaleza es caída, tengo una vida muerta, como los huesos secos de Ezequiel, Jesús vive una vida que triunfante, una vida llena de victorias, una vida que venció en todo el pecado. Nació bajo esta naturaleza, pero no heredó muchos de los hábitos, pero sin embargo, eso después lo explicaremos. Llevó una vida que triunfante. Es así que la vida que recibimos al nacer de nuevo es la vida triunfante de Cristo en mi vida, que vence el pecado, que vence la muerte y que vence el mundo. Entonces, hermanos, para que podamos entender, si yo no llego a un arrepentimiento genuino, que va acompañada de la fe, por el sacrificio, pues, creyendo en el sacrificio de Jesucristo por su sangre, y entiendo que con la naturaleza que yo nací no puedo continuar y que necesito recibir la naturaleza de Jesucristo en mi vida para tener una vida triunfante, para tener una vida victoriosa sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mundo. Eso es lo que equivale a nacer de nuevo. Todas las cosas que hablaron, y en mi caso, como decía Lucy, hacer las obras buenas, todo lo que ya no me gusta tomar, que ya no me gusta salir, porque leía la palabra, claro, aquí habla de la palabra más adelante, son ingredientes y son consecuencias de que Jesús vive en mí, como decía Pablo, mas no vivo yo, sino que Cristo vive, ¿qué? En mí. Eso era lo que Pablo quería decir. Y que Pablo estaba diciendo que él ya había entendido su naturaleza y que él había entendido lo que Jesús fue a decirle a Nicodemo y que él quería nacer de nuevo y que él aceptaba la vida de Cristo triunfante en su vida. Y es así como Pablo más adelante es uno de los discípulos apóstoles que mejor habla del tema de la justificación por la fe. Porque Cristo vivía en Pablo. Porque Cristo lo llenó de muchas victorias. Y que a pesar del aguijón que él tenía, él le creyó en la promesa que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué le contestó Pablo cuando el Señor le dijo eso? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? Por mi parte no, Alcira, no recuerdo. Él dice que él entonces se gozaría en sus debilidades. Por eso, hermanos, cuando hoy esta semana nos fue tan duro, nos fue difícil, pero la batallamos con Jesús en oración, clamando día y noche, nos gozamos, porque era lo que hablábamos esta mañana al comenzar. Vemos su mano poderosa con nosotros, vemos su respaldo, que no nos ha desechado, que está con nosotros, a pesar de nosotros mismos. Entonces, hermanos, Pablo llega a entender después, cuando es en Romanos, si me ayudan por favor, estoy buscándolo, cuando dice que lo que no quiere, él hace.
Miserable de mí. Romanos ¿Quién me 7. librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7. Vida eterna preservada hacia buena gloria. Capítulo 7. Versículo 15. Sí. ¿Lo lees, por favor, Jessy? Porque lo que hago no lo entiendo. Ahí empieza. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Sigo? No. Ok. Entonces, ahí que habla Pablo, él entendía su naturaleza, él entendió la naturaleza caída. Él entendió que esa naturaleza lo llevaba a hacer cosas que la naturaleza, que es el espíritu que Dios deja, la conciencia que Dios deja en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y él entendió esas dos luchas. Y que esa naturaleza luchaba contra la naturaleza de Dios que quería implantar en él. Y él empezaba a ver que lo que él no quería terminaba haciéndolo. Porque quizás, hermano, ustedes y yo hemos vencido en algunas, pero meditemos en cuáles no hemos podido vencer. ¿Y sabe por qué no hemos podido vencer? Porque el Señor ahí nos está mostrando hasta dónde hemos hecho justicias propias. Y nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y a veces el Señor permite eso para poder mostrarnos realmente que necesitamos de la naturaleza nueva. Necesitamos la vida triunfante de Cristo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea triunfante y sea victoriosa como la fue la vida de Cristo acá. Pero cuando uno sigue leyendo más adelante a Pablo, Pablo ya no hablaba así. Porque Pablo había sucedido algo en su vida y eso fue un caminar ¿con quién? Con Cristo. Y eso, que es la justificación por la fe, es lo que Jesús desea hacer en cada una de nuestra vida. Y él entiende, que eso también lo vamos a ver más adelante cuando dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, vamos después a hablar qué se refiere en la carne. Hoy no, porque es muchos textos, no mora el bien. Entonces la carne equivale a una naturaleza caída. Y de mí, que lo hemos dicho varias veces acá, no nace nada bueno. Y si yo hago alguna obra buena o nace algo bueno hacia los demás, es porque Dios me lo puso. Y Dios me lo puso porque yo estoy con el Señor día y noche, a pesar de mí, buscándolo, orando, clamando, pidiendo que me muestre mi condición y arrepintiéndome de todo corazón de lo que soy. Es así, hermanos, para que tengamos claro. Yo sí les voy a pedir un favor, si ustedes quieren y desean, porque si no nos vamos a confundir. Pueden apuntar estos puntos y al frente ponen, para que puedan entender. Nacer de nuevo es necesario. ¿Por qué? Nacer de nuevo es la vida triunfante de Cristo que vence el pecado, el mundo y la muerte. Por eso es necesario nacer de nuevo. Vamos a la segunda, y se llama ser una nueva criatura. ¿Por qué la regeneración me dice, o el nacimiento nuevo, tiene que haber este punto que dice, debo que ser una nueva criatura? ¿A qué se refiere? ¿Alguien me puede explicar? No importa lo que digamos, pero como decía Lucy, yo me imagino a mí misma y yo creo. Así es lo que el Señor desea, que nosotros mismos analicemos, razonemos y podamos comprender con nuestra propia vida. Bueno, mientras alguien va pensando, yo voy leyendo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí está lo que decía Lucy. Y aquí, todas son hechas nuevas. He aquí,
el Sira hace todas las cosas nuevas. Ahí no dice eso. Ahí dice otra cosa. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién hará eso? Perdón, alguien había abierto el micrófono. Que la palabra criatura es una creación, o sea, es como si nos volvieran a crear. Realmente es como vuelven a crear, sí, de ceros, lo que está dañado. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien esa parte, pero ¿alguien más? Yo voy a ver quién más pueda participar. No interesa, hermanos. Interioricemos, como decía hace 8 días la hermana Ana Milena. Y como hoy lo está haciendo Lucy, se mira qué es. Y eso es importante. Bueno, le voy a pedir el favor a la hermana Ana Milena, si puede dar su aporte referente a ser una nueva criatura. ¿Qué considera usted que es ser una nueva criatura? Como renovar todos los hábitos, costumbres que uno tiene, cambiarlos, dejarlos viejos por unos nuevos. Que, por ejemplo, hay un ejemplo, que si me gustaba acostarme tarde, entonces voy a practicar este nuevo hábito porque sé que este mal hábito de acostarme a dormir tarde menoscaba la vida, ¿sí? Entonces, ahí es algo nuevo, ¿cierto? Todo es hecho nuevo. ¿Y ustedes creen eso que me contestaron, bajo qué ojos, de qué pacto me contestaron? Hermana Lucy y hermana Ana Milena. Bajo el nuevo pacto, porque hay una renovación en mí, ¿sí? Esa cosa vieja que yo tenía de mal hábito, de acostarme tarde, pues ya lo voy a enmendar y es hecho nuevo. ¿Alguien está de acuerdo lo que la hermana Lucy está diciendo, que lo está mirando bajo el nuevo pacto? Es Buenos necesario días. hacer esos ejercicios, porque No esos estoy de ejercicios acuerdo. nos ayudan. Perdón, ya, qué pena. No estoy de acuerdo. Ese es el antiguo pacto. Porque no soy yo el que pueda enmendar eso. Eso es un fruto de lo que Cristo haga en mí. Y bueno, probable uno quisiera que todo le cambiara al Señor de una sola vez, pero eso no va a pasar. Hay algunos hábitos que Él va a dejar por un momento, porque hay otros que requieren más cuidado. Es cuando yo me pongo en el plan de yo mismo enmendar, yo mismo hacer las cosas sin que Cristo produzca un cambio interior. Esos son los ojos del antiguo pacto. Pero si el Señor Jesús viene mostrándole a esa persona, a X persona, que mire, por medio de Él le viene mostrando por medio de de muchas cosas o personas o no sé. Entonces se concientiza, ¿cierto? Pero ¿quién es el que lo concientiza a uno? No es uno mismo. No, Ni puede vencer uno mismo, ¿sí? Ese mal hábito. Entonces, el Señor Jesús permite que la persona se concientice, reconozca que es débil y que ella sola no puede. Entonces, ahí el Señor Jesús entra a actuar. Y ahí empieza uno a decir y a convencerse, no puedo seguir haciendo esto, porque esto está menoscabando mi vida, ¿sí? Y Él es el que le da a uno el poder, no es por uno mismo. sí señor, al final ya se ve más nuevo pacto. Es más bien el lenguaje que manejamos. Es decir, yo pienso que tenemos un lenguaje del antiguo pacto, tratamos de entender las cuestiones con ese lenguaje, aunque entendamos que es el nuevo pacto, ¿no? Es que lo que Más. yo veo,
Tommy, es que cuando usted o uno tiene un conflicto con el lenguaje, le pasa lo que le sucedió a Pablo que acabé de leer. Él tenía un conflicto y él terminaba no entendiendo qué era lo que le pasaba. ¿Por qué terminaba haciendo lo que no quería? Pues porque no había tenido una experiencia con Jesús. Porque quizás fue el más doctor de todos, al lado de Gamaliel, ¿cierto? Pero ¿qué había pasado con su vida? ¿Cuándo él viene a tener un encuentro con Jesús? Pablo Después de cuando la quedó muerte de ciego, Esteban. ¿Señora? Pablo, el nuevo encuentro de Jesús fue cuando quedó ciego, que Sí, realmente, señora. Sí, sí, señora. Sí, señora. Y ahí empieza apenas a caminar. Por eso es que él escribe esto. Y así empezamos nosotros nuestra vida cristiana. Pero nosotros ya queremos que hayan frutos rapidito, rapidito, cuando el arbolito está chiquito. Y el arbolito necesita crecer. Y el Señor lo sabe. Sí, cuando Pablo escribe Romanos 7, ya han pasado varios años desde que el Señor lo dejó ciego. Sí, pero todavía tenía un conflicto. Claro. ¿Y cuántos años a veces duramos nosotros en el Evangelio caminando, entre comillas, y tenemos conflictos? toda la vida, toda la vida. Pero no puede ser toda la vida. Yo tengo que entender claro el nuevo pacto y el viejo pacto. Tengo que entender la justificación por la fe viviéndola. Y eso es lo que le pasó a Pablo al final. Entonces, el problema es que también ser una nueva criatura no depende de mí. Porque como Lucy decía, es muy cierto. Dios usa personas, Dios nos muestra, usa sueños, tanta infinidad de cosas para mostrarnos nuestra condición. Que ese es el primer paso. Y el Señor dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Que Él es el que nos muestra nuestra condición. Bueno, ahorita ya le doy el punto a Tommy que va a dar un aporte. Déjeme cerrar acá y ya le dejo dar el aporte. Entonces Él es el que muestra nuestra condición. Pero inclusive Él es el que hace toda la obra. ¿Se acuerda que el Señor dice que en los cielos nuevos y la tierra nueva, Él volverá a crear o a recrear? Todo se consumirá y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Y los que con el favor del Señor, para su honra y su gloria, estemos allá, lo veremos, cómo fue que Él creó. Amén. Y es así como el Señor muestra esos dos nacimientos y el último, que es el que el Señor desea hacer en nuestra vida. Como decía Tommy, recrear en nuestra vida. Pero esa labor también la hace ¿quién? El Señor. Ahora sí, Tommy. Es un aporte de una persona que está en YouTube, Isabela Moreno, dice, dejar todo lo que nos aleja de Papito Dios, abandonar nuestros malos hábitos, aprender a comportarse, decir verdad y aprender a elegir. Ese es, bueno, un aporte de la pregunta que se hizo, que Oye, es eso está bien, ser los una nueva aportes. Entonces yo criatura. lanzo otra pregunta con esos aportes, Tommy. ¿Usted qué piensa? ¿Que esos son esfuerzos humanos para reformarse? Sí, porque es que cuando uno dice dejar todo lo que nos aleja de Dios es demasiado, es pretencioso porque nosotros no podemos. Y volviendo al cuento al ejemplo, perdón, del acostarse temprano. Pensaba, ¿no?, un poco en ese ejemplo, el cual es muy, muy bueno, porque es que yo sé que acostarse tarde es malo, pero es que a mí no me da sueño después de digamos, después de las 10 de la noche, por algo así. Se me descontrola todo y como llevo tanto tiempo trasnochando por X o Y motivo, es un ejemplo, ¿no? ¿Cuándo es que Cristo ha efectuado la obra? A mí, saber, después de yo pedirle al Señor, clamar y que llegue el momento en que Él me libere de ese mal hábito, es cuando sencillamente a mí a las 8 de la noche me da sueño y me duermo, por el poder del Señor.
más no como el hábito del monje, ¿no? Que, tengo que hacer esto y me la cero, no, me voy a acostar y me duermo, porque el Señor dice que me voy a acostar a las 8, entonces a las malas pues me duermo. Eso no funciona así. Es como Pero para, si ves que el Señor te está diciendo, ¿sí ves? Por varias maneras, de varias maneras, sí, Lucy, entonces pero el alerta a uno. Señor, sí, Él me dice, pero yo le tengo que ser Sí, muy sincero al Señor, Señor, es que no me nace, no me da sueño, ajá. es que ¿Me no quiero, ayudas? ¿Me ayudas? ayúdame. Es Inclusive ser llego a decirles eso. que no quiero, no me gusta acostarme temprano. Sí, me quedo mirando para el techo o me quedo contando ovejas y no, yo prefiero levantarme a leer. Sí, es esa honestidad de decirle al Señor, es que no puedo o no quiero, ayúdame y dame el poder para hacerlo. Eso es. Y Tommy, ya, y yo lo entiendo cuando Lucy habla, sí ve que el Señor le muestra, sí, el Señor siempre nos muestra, afortunadamente nos muestra. Y hay algunos hábitos que son tan sencillos para nosotros dejarlos, pero hay unos, hermanos y hermanas, que vienen de atrás, que hay algo que sucedió atrás del por qué usted todavía sigue siendo este tipo de persona. Y que a pesar de que el Señor le ha dicho, usted no ha podido. Como cuando algunos dicen, no, es que me saca los nervios y me pongo de mal genio y grito. Y yo le he pedido a Dios incansablemente, incansable, y me lo muestra y me lo muestra. Y yo sigo en lo mismo. Y es que yo cuento hasta 10, yo me voy, vuelvo, pero llega el momento donde tenga. Y ahí vuelvo y fracaso. Y el Señor ahí te está diciendo porque lo has hecho solo. Pero si tú vienes a mí, yo te digo, nos ponemos a cuenta los dos, o las dos, o lo que sea. Yo te voy a decir realmente cuando pierde los nervios, ¿a qué se debe? ¿Qué sucedió cuando de ahí en adelante te bloqueaste? Y entonces el Señor va más profundo y cava más profundo. Y es cuando tú llegas a entender, tremendo, yo no había entendido que esto venía desde allá, Señor. Y lo estoy hablando por experiencia. Y es ahí cuando veo la insuficiencia humana y necesito de Dios. Y es ahí donde veo la imposibilidad humana, pero la oportunidad de Dios. Y es ahí donde le digo, Señor, ayúdame, no puedo. Y llevo tanto tiempo haciendo esto, practicando esto. Eso que estamos hablando de unos ejemplos es eso. Hay personas que están adictas a la pornografía. Hay personas que están adictas a tantas cosas. Están adictos inclusive al mismo yo. Entonces, siempre hay cosas que el Señor, como dijo Tommy, las deja hasta que tú ya de verdad de corazón le digas, ya estoy cansado de intentarlo y no he podido. Y yo sé que me lo muestras. Y ahí es donde entra el Señor. La imposibilidad del hombre es la oportunidad de Dios. Es así como ser una nueva criatura no resulta de nuestros esfuerzos para reformarnos, hermanos. Eso no resulta. Eso son obras, trapos de inmundicia. Y quizás usted ha dicho, no, yo ya superé esto, porque en eso no la pasamos. Y eso es el viejo pacto. Sino que más bien resulta de una obra creadora, así como el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la promesa que Dios le estaba dando a Nicodemo ahí, nos la está dando a nosotros y también se la estaba entregando a Pablo. Todo eso estaba ahí. Es la obra creadora de Dios en nosotros. Y ese es el gran milagro. Los milagros que nosotros a veces vemos, el Señor me dio el sábado, el Señor me mandó los recursos, sí, pero el milagro más grande para los mundos no caídos, para los que nos están viendo, para los mismos demonios, es como Dios puede transformarnos, puede nuevamente crearnos a nosotros mismos bajo esa naturaleza caída y desechando nosotros con la ayuda del Señor esa naturaleza caída y más bien aceptando la vida triunfante de Cristo en mi vida
para que Cristo, ¿qué? Empiece a crear en mí esa nueva criatura. Pero hermanos, hay algo clave en esto. Nacer de nuevo no sucederá si este hombre viejo no muere primero y es crucificado. Así como la semilla que cae en el terreno debe morir para germinar y nacer. Eso fue el ejemplo que quiso decir el Señor con nosotros. Yo quiero ser una nueva criatura, tengo que entender mi naturaleza, por eso ahí tenía que ver con el arrepentimiento, la fe, tengo que crucificar con la ayuda del Señor. Muchos dicen, me acuerdo tanto que me decían, no tengo, porque no es una obligación, pero es que cuando ya tú aceptas el Evangelio, ya tú no vives en ti, Cristo vive en ti. Y cuando eso sucede, el viejo hombre muere. Y cuando eso sucede, entonces nace esa nueva criatura. Y ya no vuelves a ser la misma Elcira, ya no vuelves a ser la misma Luz, y ya no vuelves a ser el mismo Tommy. Y cuando usted mira atrás, dice, Dios mío, ¿en qué momento pasó esto en mi vida y me dejó de gustar esto? Y es así como el Señor le decía también a Nicodemo, que la obra literalmente también era, ¿qué? Silenciosa, porque ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Entonces por eso también el Señor le decía a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Ahí le estaba hablando de una criatura nueva. Y aquí es donde le dice, el viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Es así, hermanos, lo que debe suceder en nuestra vida. Y es así como un día X, sin darte cuenta, y yo siempre llamo a colación mi queso, que eso fue algo, para mí fue, y no sé en qué momento, yo no estoy diciendo que el Cira lo superó el 100%, pero no sé en qué momento ya no es una adicción. No puedo decir el día tal, a la hora tal, el Cira prendió el interruptor y ahí empezó. No, porque la palabra lo dice, es que silencioso. No puedo hablar más de otra palabra porque yo creo que ahí nos enredamos un poco, pero mi pregunta ¿es entendido hasta dónde hemos llegado? Sí, buenos días para todos y todas. Doris, buen día. Buenos días. Bueno, yo venía analizando y yo decía, pues esto lo analizo como nuestro Señor Jesucristo actuando en cada uno de nosotros, permitiéndole eso sí nosotros que entre porque Él no obliga, ¿verdad? En el momento en que abrimos el corazón a Él, anida en nosotros, entonces Él empieza a hacer esa obra hasta que nos deje a la estatura de Él. Así pienso que es ese nuevo hombre, hasta que seamos santificados y volvamos a esa imagen, a esa semejanza con la que Él nos hizo alguna vez cuando hizo a Adán y Eva antes de pecar. Entonces, ustedes lo han dicho, todo lo hace el Señor Jesucristo. Sin Él, nosotros no vamos para ninguna parte, ni mucho menos vamos a ser transformados. Ese era mi aporte. Gracias. Gracias, Doris. Aquí hay algo que me faltaba y quiero resaltarlo en negrilla, aunque ya lo habíamos hablado y lo hemos hablado varias veces, pero siento que debe ser resaltado en negrilla y dice, la vida después que el pecador se arrepiente y se reconcilia con Dios es lo que es que una vida nueva. ¿Qué
quiere decir? Que cuando yo me arrepiento de todo corazón, llego a detestar esa naturaleza, ese pecado o ese mal hábito, lo que sea que hay en mí. Y entonces el Señor lo lleva a uno al punto, hermano, de un desespero que uno dice, pero no puedo. Y entonces uno va allá y clama y llora, arrepentido de que cuántas veces tengo que caer en lo mismo. Y ahí es cuando el Señor se da cuenta que ya nos hemos arrepentido de todo corazón. Y es así como llegamos a esa reconciliación con Dios. Y empezamos a renacer. ¿Empezamos a qué? A ser una nueva criatura. No es que ya somos una nueva criatura. Empieza. ¿Y empieza qué? Un proceso. Como decía Doris, hasta la estatura de ¿qué? De Cristo. Y como Tommy decía, uno a veces quisiera que eso fuera rápido, porque esto es doloroso. Los que hemos vivido esto es doloroso. Y es doloroso porque es frustrante a veces, y ahí uno se da cuenta que uno, ¿cuántas veces tengo que caer en lo mismo? Pero el Señor permite hasta que mañana, cuando Él haya hecho ese gran milagro en nuestra vida, no digamos que fue por nuestra justicia, sino que fue por la justicia de Cristo, quien somos una nueva criatura. Para Dios no hay nada de esto imposible, hermanos. Yo solo voy a terminar, vamos a continuar porque el Señor desea que yo les presente un video de una entrevista. Es de una entrevista que se hizo en semana para que podamos comprender que hoy el Jesús de antes es el mismo Jesús de hoy. Que no hay cosa difícil para nuestra vida. Que no hay cosa imposible. Que nadie ha llegado demasiado lejos que no pueda volver. Y que el milagro más grande que el Señor desea hacerlo en nuestra vida es nacer de nuevo, ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso tenemos el tercer punto que dice, este es corto, ser engendrados por la palabra. Y ahí está todo el tema principal, llamemos así, porque el Señor nos dejó su palabra. Hermanos, pero su palabra es para meditar con la ayuda del Espíritu Santo. A veces a mí me preocupa cuando escucho hermanos, yo ya voy en el estudio bíblico tal, y corren, y corren, y corren. Pero quizás a veces no han parado con un solo versículo, un solo día, una sola semana. Y han ido a buscar al Señor a decirle, uy, eso es tan maravilloso, me gustaría que me explicaran más. Porque esa es la manera en la que el Señor empieza a edificarnos. Como decía Lucy, nos empieza a mostrar cosas de nuestra vida. Y nosotros no podemos llevar todo lo que cargamos en un solo día. Satanás quisiera para desalentarnos, desanimarnos, para no continuar, para uno ver casos perdidos cuando no son perdidos con Dios. Y el Señor desea ir poco a poco. ¿Y a través de qué? De su palabra. Si alguien desea aportar algo sobre este tercer punto, bienvenido. Y yo voy a ir buscando el video para que lo podamos ver. Sí, se me viene a la mente, hermanas, el milagro de un embrión cuando es fecundado, de un óvulo cuando es fecundado por un espermatozoide. Y es donde sucede un engendramiento, se engendra una nueva vida. O esa es la noción bíblica, donde
el poder de Dios genera esa vida. Y donde han intentado emular esa vida en laboratorios y mucho dinero se ha gastado en eso, pero nunca han podido encontrar esa, bueno, ellos lo llaman como la partícula de Dios o algo así, la que genera la vida, pero no es ninguna partícula, es Dios mismo. Asimismo, ese milagro de un fetico que se va desarrollando, un embrión que se vuelve en feto y el feto en un ser humano, un bebé, ese mismo milagro es el que ocurre en nuestra vida por medio del accionar del Espíritu Santo, de el caminar con Cristo. Se va generando una nueva vida, un nuevo ser interior. Y meditaba que eso se refería o se puede referir a engendrar vida a través de la palabra de Dios. Amén, así es, porque esa nueva creación está relacionada con, digamos que el Señor engendra esa nueva creación por medio de su palabra. Y es importante, por eso la palabra, más que leerla, es estudiarla, escudriñarla, porque dice que ahí está ¿qué? La vida eterna. Y la palabra es Cristo, porque por la palabra fueron hechos ¿qué? Los cielos y la tierra. Bueno, eso es un video que quiero proyectarles. El Señor me dijo porque quizás nos vio esta semana o los vio, yo de pronto voy a testificar algo, un poco como preocupados, tristes, desanimados, pero para Dios no hay nada imposible. Y es así como el Señor permitió ver esta entrevista que esta señora de semana, Vicky Dávila, le hace a una ex concejal, Sara, es una ex concejal de Bogotá, y ahorita va a explicar sobre un milagro que hizo en esta señora, milagro grande para con su hija. Vamos a mirar. Con información política, faltan 13 días para las elecciones, pero hoy estaba andando en las redes sociales y me encontré una historia que vale la pena que ustedes conozcan. A mí, personalmente, me impactó. Sara Castellanos, quien fue concejal de Bogotá, escribió en su Twitter: el sábado mi hija de 15 meses se ahogó. La encontré flotando en la piscina. Dios hizo un milagro y cuando no había vida, la resucitó. Cuando uno vive algo así, todo lo demás pasa a un segundo plano. Solo puedo decir gracias, Jesús. Y me puse a mirar y encontré otras cosas que ella puso en su Instagram y demás, y les confieso que estoy impactada. El final de esta historia, quiero revelarlo desde ya, es que la niña está perfectamente bien y está bajo cuidado médico. Pero la saludamos a ella. Bienvenida, Sara, a Semana. Gracias, Vicky. Pues muy feliz de estar aquí, poder testificar el final feliz de esta historia. De la historia de Esther. Se llama Esther, ¿verdad? Esther. Sí. Se llama Sara Esther, pero le decimos Esther. Esther. Bueno, cuénteme, por favor, remítase al sábado. Vamos al sábado. ¿Qué hora era cuando todo esto pasó? Era pues sábado, siempre estoy con mis 3 hijos. Yo tengo 3 hijos, uno de 4, una de 2 y Sara Esther. Tenemos una piscina chiquita en la casa. Yo estaba con ellos ahí, con los 3. Salimos, los sequé, los vestí, los llevé a la cocina. Mi esposo llegó, les dimos desayuno. Bueno, llegó la que nos ayuda y eso sucede tan rápido. La verdad, estas cosas uno no sabe en qué momento suceden. Mis 2 hijos quedaron en la cocina y Sara Esther quedó en la sala con nosotros, ahí que estábamos en el comedor, y la otra joven que estaba ayudándonos. Yo creo que eran las 9:20 de la mañana, cuando mi esposo me dice, ¿ves a Esther? Y yo dije, no, ella estaba ahí en la sala. Ahí ella ya camina, por supuesto con 15 meses ya se mueve por todo lado. Yo inmediatamente pensé, nosotros siempre tenemos para cubrir, para tapar esa piscinita, siempre cerramos todo, pero como yo salí con los 3 al tiempo, no alcancé a cerrar. Inmediatamente yo pensé y me fui corriendo hacia allá, fue el primer lugar que yo pensé. Al llegar,
me encontré con la peor escena que cualquier padre puede esperar, y fue que vi a mi hija de 15 meses flotando así hacia abajo en esa piscina. Inmediatamente yo la alcé, su color estaba gris, sus labios morados, ya no había vida en ella. Yo grité, le dije, Lau, llamé a mi esposo. Él llegó, inmediatamente yo empecé a clamar. O sea, no es una oración, no es una oración del rezo del día, es una oración con el alma. Yo empecé a clamar y empecé a decir, Señor, resucítala, porque yo ya sabía que no había vida. Mi esposo inmediatamente, con la calma, la toma y empieza a hacerle todos los cuidados de primeros auxilios. Empieza a hacerle presión en el pecho, respiración boca a boca, absolutamente todo, la volteaba, pero mi hija no estaba. Mi hija ya el color le había cambiado. En mi desespero yo voy, busco mi celular, ¿qué hacemos? Una ambulancia. Pero en todo yo era clamando a Dios. O sea, en ese momento uno sabe que solo Dios, solo un milagro. Cuando yo llego, mi esposo está con ella bota un poquito de agua, un poco de comida, pero sigue sin signos vitales, sin respirar, con el color totalmente apagado. Mis hijos ven absolutamente todo. Yo le digo a la joven, yo le digo, saca a mis hijos de aquí, no quiero que vean esto. Cojo a mi hija y le digo a mi esposo, subámonos en el carro y vámonos a la clínica más cerca. Obviamente, pues ya lo cuento más tranquila, pero en ese momento era una angustia y un clamor. Yo soy una mujer cristiana, una mujer de fe, y la Biblia habla en el Salmo 23 del valle de la sombra de la muerte. Y dice, aunque pase en valle de la sombra de la muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y yo sabía que este era nuestro valle de la sombra de la muerte. Mi hija estaba sin vida. En el carro mi esposo estaba con mi hija sin vida. Yo al lado llamo a mis papás son pastores, y también pues me han enseñado a crecer en la fe, y los llamo. Mi mamá contesta, por fortuna, porque a veces no contesta. Y yo en mi angustia le dije, mami, se ahogó, clama por resurrección, dile a mi papá que ore, que resucite. Y yo empiezo a orar. Mi esposo continúa haciéndole respiración boca a boca, y en el transcurso llegando a la clínica, porque íbamos a una clínica a la más cerquita que nos quedaba en ese momento, el color le empieza a cambiar. Y mi esposo dice, el color le está cambiando, el color le está volviendo. Y yo empiezo simplemente, Señor, resucítala. Y ahí ella empieza a intentar hacer sus de llorar, y ella empieza a hacer sonidos como que está buscando respirar. Y en ese momento fue en un segundo, ¡pum!, empieza a llorar. Y empieza a llorar, pero con una fuerza. Y yo no te miento, Vicky, yo lloré tanto, lloré de alegría, porque mi hija estaba muerta, mi hija ya no tenía vida. Y Dios hizo un milagro, Dios intervino. O sea, no hay explicación humana para lo que Dios hizo. Llegamos a la clínica y obviamente pues ellos nos dicen, en un ahogamiento lo más peligroso es las secuelas, que no haya llegado oxígeno al cerebro, ya hay muchas secuelas. Mi hija no paró de llorar por 3 horas. 3 horas que no paró de llorar, los brazos tensos, las piernas tensas, y obviamente uno empieza a preocuparse de que haya quedado alguna secuela. Las estadísticas muestran que un bebé de 15 meses se ahoga en tan solo 27 segundos. Entonces yo sabía que el panorama era el peor. Cuando ya están flotando, es que ya hay agua en los pulmones, que ya el cuerpo está lleno de agua. Entonces necesitábamos un milagro, no solo el milagro de que ella resucitó, pero el milagro que no tuviera secuelas. Ya nos pasan en una ambulancia a un hospital ya con más estructura, y ahí yo empiezo a clamar, Señor, danos una señal. Aquí está, se despertó, está llorando, pero es la señal de que está viva. Y yo le digo, Señor, danos una señal de que ella va a estar bien. Mi hija toda la vida, desde los 4 meses, ha chupado dedo. Y ella chupa dedo y se pone la mano aquí. Es su marca, o sea, es la marca de ella, y se lo cambia de lado. Y mi hija no paraba de llorar por 3 horas. Cuando llegamos aquí, estamos en la Fundación Santa Fe,
Ella no paraba de llorar, mi esposo sin yo saber había pedido una señal, yo también. Llegamos, ella se calma por primera vez porque la mirada de ella era ida, como que no estaba, nos mira y con casi mi fuerza se levanta, se hace así y se pone la mano en la boca a tapar lo que siempre hace. Ahí rodeados de todos los doctores, con mi esposo nos arrodillamos y empezamos a decir, gracias Dios, porque yo sé que mi hija está bien, yo sé que mi hija no solo resucitó, pero está sana. Yo te digo, Vicky, aquí me visitan todos los días los neuropediatras porque no creen, porque dicen, esta bebé es un milagro. No sabemos cómo ella se ahogó y no tiene ninguna secuela. El neuropediatra hoy vino, que no era el turno de él, yo me escapé, no debería estar aquí porque quería ver a la bebé milagro. Tu hija es un milagro. Yo estoy tan agradecida con Dios, o sea, de verdad, agradecida de pasar por el valle de la sombra de la muerte, pero con Jesús, agradecida que mi esposo también actuó con calma, con serenidad, la importancia de... Bueno, la entrevista es mucho más larga, ella sigue hablando, solo les voy a acabar de completar una parte. Cuando ellos vuelven a la casa, los niños los estaban esperando ya, y lo primero que esos niños, esos bebés le preguntan a la mamá es por la hermanita, que si había muerto. Entonces ella le dice y les cuenta, porque ella también testifica que ella les lee a los niños sobre la vida de Jesús y que a estos niños le encantan esa vida de Jesús cuando Él muere y Él resucita. Entonces ella le empieza a explicar a través de la vida de Jesús y le dice, ¿se acuerdan la historia de Jesús, la vida de Jesús? Y le dice, sí, mamá, Jesús, ¿qué pasó? Murió. Le dijo, y luego resucitó. Le dijo, eso pasó con Esther. Ha resucitado. Y los niños brincaban de felicidad y de alegría. Entonces, hermanos, Dios es el mismo Dios de ayer y hoy. Dios resucitó a Esther. Prácticamente, cuando nosotros morimos, eso es lo que Dios desea en nuestra vida. Darnos una nueva vida, resucitarnos de que estábamos muertos en vida. De que si para el Señor no fue difícil este caso, fue testimonio, ha sido a nivel nacional. ¿Cuánto más el Señor desea hacer nuestra vida para que nosotros testifiquemos? Que nuestras vidas sean un testimonio vivo, una carta leíble, que cuando nos vean, no nos vean a nosotros, vean a Jesús en nosotros. ¿Cómo poder llegar a testificar de nuestro Dios vivo, de que Él vive y Él está dispuesto a hacer ¿qué? Grandes cosas en nuestras vidas? Hermanos, quisiera comentarles algo que me ha pasado, pero no es porque también el CIRA tenga pueda hacerlo ella sola, no puedo. Pero también llevo 2 semanas por una situación de algo que le estaba preguntando al Señor, y siempre el Señor me contesta, pero este viaje no fue así. Duré casi más de 15 días en oración, pero sabe que hasta cuando uno también clama y el Señor empieza como a darle a uno también, pues digamos, cómo saber orar, porque nosotros no sabemos orar. Y me sucede algo esta semana, y esta semana concluye con la de hoy. Nunca había experimentado eso todos los días, casi llevo semana y media, si no me equivoco. A propósito de acostarnos temprano, 8:30 ya tenía sueño, 9:30 estaba durmiendo. 1 de la mañana me despertaba el Señor a orar. Volví y me quedaba dormida
3 de la mañana me levantaba, porque esto no es que el Cira haga eso, en uno a veces uno está tan cansado, hermanos. El espíritu puede estar presto, pero la carne está débil, está cansada. 3 de la mañana, otra vez, y volvía y oraba por el mismo asunto y por otros asuntos. 5 de la mañana, otra vez. Y sucede algo que el Señor me hace recordar y por eso le pedí el permiso si podía traer solamente instrumental. Es un coro. Cuando yo llegué a la iglesia adventista, me acuerdo que me entregaron un CD, yo lo compré y pues mi oído no estaba entrenado, así que yo escuchaba no tanto himnos, pero el Señor me permitió mientras yo iba creciendo este tipo de música. Y me acordé de su primer amor en medio de toda esta lucha de esta semana que fue más intensa. Y todos los días era así, todos los días, no sé cómo, pero era algo maravilloso porque no era yo. Yo despertaba como si quedara totalmente sin sueño. Párese a orar. 3 de la mañana, 5 de la mañana, constante. Aparte que todo el día seguía hablando con él. Y luego el Señor en una de esas de la madrugada le preguntaba y me hace recordar ese primer amor, que a veces uno cuando va pasando el tiempo se va enfriando con él y ya no es lo mismo del comienzo. Y entonces el Señor me hace cantar precisamente bueno, yo no sé si es coro o es un coro, y me hizo recordar de ese primer amor, de cuando yo también me levantaba intermitentemente, clamaba, oraba, estaba ahí, pero era porque estaba el Señor me había ayudado a estar dispuesta, y Él hace lo que para el hombre es imposible, llamemos en mi caso, estar casi cada 2 horas, 3 horas, despierte, se ora y vuelve a acueste, se despierte. Y es así como el Señor ya al terminar la semana me contesta por fin de todo lo que yo venía preguntando y hay gozo y hay alegría en mi corazón porque se siente uno respaldado, que el Señor está ahí, que no lo ha dejado a uno, que sigue ahí. Es un respaldo maravilloso, es algo que no sé cómo me quedo corta en palabras. Entonces, toda la semana no he hecho sino cantar esto, no tiene sino como tres frases, si no es más, pero me ha hecho recordar a ese primer amor. Y hoy vuelve otra vez, pero hoy sí me dejó dormir más, 5 de la mañana solamente me despertó. Hermanos, si me sucede algo maravilloso, yo digo que es maravilloso, fue muy, muy corto, pero yo me levanté y después ya de haber tenido el culto, yo dije, quiero alabar. Me levanté para ir a conectar el internet y todo para que cogiera y empezara yo a cantar. Y empiezo a alabar, pero antes de eso, yo voy entrando hacia el cuarto y ya había recogido la cortina, estaba como el velo que yo puedo ver hacia afuera. Y ya eran 6 de la mañana. Cuando me dirijo hacia la cama, empiezo a ver, me dirijo hacia allá y veo, digamos, la casa mía es esquinera donde estoy viviendo y da casi hacia una vía vehicular y pues hay un andén y ahí hay árboles. Y me quedé como mirando allá porque me llamó la atención como si fuese el farol de un carro que lo prendió y ya estaba de día. Lo prendió y era tan fuerte, pero era un solo farol. Y yo dije, pues si es un carro debe ser 2. Me llamó como la curiosidad y era muy fuerte. Y me acerqué a mirar a ver qué era, pues uno a ver qué había pasado con esa luz, porque estuvo un rato así hasta que yo me fui acercando, la apagó y yo miré exactamente el lugar a ver si era que había un carro ahí. No había nadie. No había nada. Y esta es la segunda vez que es así de fuerte, porque una vez el Señor también entró y fue una luz y ahí Él me habló y hoy me respaldó y hoy me dijo, o sea, con eso entendí, aparte de los pájaros y todo eso, de que Él no me ha dejado sola y que Él está ahí. Es la manera como el Señor, hermanos, entendí que a veces si pasan cosas en nuestra vida, dificultades alrededor de esta semana, no es para desanimarnos, es para agradecerle porque nos está invitando a pasar más tiempo. Es porque nos está diciendo que inclusive el tiempo que estás dedicando no es el suficiente.
es para decirnos también que Él desea enseñarnos algo a través de esa dificultad y ese problema que tenemos. Pero también porque ahí está donde no es justicia propia, porque a veces uno no da para levantarse cada 3 horas y cada 2 horas. Pero solo ese poder maravilloso cuando el espíritu de verdad clama, como hablaba esta mamá, clama por el Señor y que el Señor le conteste a uno, es cuando el Señor se manifiesta en poder y gloria. Así que voy a ponerles ese instrumental, pero quiero compartir y tiene que ver, y ahora el hermano Tommy nos va a compartir un texto sobre la fidelidad y tiene que ver con otra palabra clave, fidelidad. ¿La fidelidad de quién? Del Señor. Vamos a escuchar el...
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, dice este coro. Si de pronto por tu vida estás pasando por un desierto, no nos olvidemos de la fidelidad del Señor, que no hay nadie como Él, que no hay problema tan grande que Él no pueda solucionar, que no hay nada imposible y difícil para Él que Él no se pueda hacer cargo. Recuerde que Él dice que vayamos a Él y Él dice, vengan acá y expongan nuestro caso, porque tu caso no es tu caso, ni mi caso es mi caso, es también el caso del Señor. El hermano Tommy nos va a leer un texto. Esto está en 2 de Timoteo 2:13. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. En otras versiones dice, si somos incrédulos, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Cuando aprendí este texto fue cuando recién voy llegando al Evangelio, lo aprendí. Aunque vosotros me sean infieles, siempre te seré fiel. Y la fidelidad del Señor es la fidelidad que tuvo y ha tenido con Israel. Israel se prostituye, Israel se va. Después cuando Israel se hiere, Israel vuelve a buscar a Jehová. Y Él vuelve y lo recoge y nos recoge. Porque Él es fiel. Las consecuencias pues tenemos que asumirlas. Pero Él es fiel. Y esto es muy profundo. Tiene que ver con nosotros, con nuestro arrepentimiento, con nuestra fe, con la regeneración, con nacer de nuevo y ser una nueva criatura. Para esto, la esencia es recibir esa vida triunfante de Cristo en nuestra vida. Hoy, hermanos, vamos a orar por que queremos nacer de nuevo, queremos ser una nueva criatura, creemos en la fidelidad del Señor, creemos que su misericordia es para siempre. Y por eso vamos a agradecerle por las dificultades que hemos tenido hasta hoy y también porque Él ha estado con nosotros. ¿Quién desea orar, hermanos? Debemos clamar, debemos orar, debemos testificar. No debe haber vergüenza porque estamos en Zoom. Con mayor veras, tocados por el Señor, debemos hacer. Voy a orar. Listo, hermana Lucy. Bueno, los que podamos arrodillarnos siempre delante de la presencia de Dios, porque así le agrada a Él y así está escrito en su palabra. Toda rodilla se debe doblar ante la presencia de Jehová Dios y ante Jesucristo. Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, una vez más, mi Señor, felices, gozosos, porque para siempre es tu misericordia, porque haces milagros, Señor, porque te quieres revelar a todos los seres humanos tu creación y porque anhelas en que tengamos fe de que tú eres real, de que tú eres el creador de todas las cosas en el cielo, de los seres humanos, de los animales, de todo, Señor. Muchas gracias. Señor, clamamos a ti, así como has hecho este gran milagro en la señora por haberle devuelto a su hijo que murió
y le concediste esa petición con fe y le diste la vida. Asimismo, Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, por todos los que nos encontramos en estos momentos, arrodillados, clamándote, Señor, para que ponga en nuestro corazón ese deseo de ser seguidores tuyos, ese deseo, ese poder para vencer todas nuestras debilidades, toda enfermedad física, mental. Padre, danos un nuevo corazón, permítenos ser nuevos en este crecimiento espiritual. Límpianos a todos los que estamos, Señor, en estos momentos y a cada persona también en el mundo entero que está alabándote, que está glorificándote. Sálvanos, mi Señor, y danos ese nuevo nacimiento y aumentanos la fe, porque el justo por la fe vivirá, que nunca la perdamos. Gracias también, Señor, porque asimismo tú me hiciste el milagro cuando mi hijo Jorge era pequeño, porque tú le devolviste la vida, Señor. Muchas gracias. Y gracias por aumentar mi fe. Aumenta la fe en todos los hermanos en la verdad os hará libre que estamos escuchando en estos momentos. Asimismo, Padre, yo quiero suplicarte en el nombre de Jesucristo. Clamo a ti, Señor, por la salud física, mental y espiritual de Lucho Santamaría. En tus manos, Padre Santo, lo coloco. Sánalo, Señor, levántalo, limpia y borra todos sus pecados y que sea una bendición para su esposa y para todos sus hijitos y que ellos puedan alabarte, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Hágase conforme a tu voluntad. Amén. ¿Puedo orar? Amén. Sí, Jessy. Ok. Oremos. Padre eterno, Padre amado, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tanto que nos amas, Padre, tanto que nos amas, Jesús. Quiero agradecerte y te sigo pidiendo, Señor, a la vez que te agradezco por las dificultades, por que nos das, Señor, esa oportunidad de enfrentar y de conocer quiénes somos. Te agradezco, Señor, porque solo tú es el que das fuerza. Solo tú, Señor, por tu voluntad, es que tenemos vida, Señor, y salud, aunque no la merezcamos. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de todos nosotros. Gracias, Señor, porque haces que nosotros sintamos ese anhelo, ese deseo, Señor, de estar junto a ti, de llorar, Señor, de mirar, de fijar tus ojos en ti en medio de las dificultades. Síguelo haciendo, Señor. Toca nuestras vidas. Y agradecida, Señor, estoy porque te has fijado en mí y porque solo quieres, Señor, el bien para cada uno de nosotros. Solo deseas, Señor, llenarnos de mucho amor, de justicia, de verdad en nuestras vidas. Y porque en tu palabra, Señor, has dicho, Señor, que tendremos victoria en tu nombre. Y, Señor mío, que sigas haciendo la obra
para que nosotros caigamos ante ti, Señor, a tus pies, a clamar, Señor, por ayuda, como dice en Romanos 8, Señor, 26. No sabemos orar, pero que nuestro espíritu con gemidos, Señor, indecibles, clamen a ti por nuestra condición, porque nos es imposible, Señor, dejar, aunque no nos guste. Síguelo haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, por favor, te lo pido. Y que nuestras manos, Señor, puedan tocar las tuyas. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, porque has permitido, Señor, que Él viniera aquí a la tierra a mostrarnos, Señor, porque Él estaba fijando tus ojos en ti, Padre. Y así fue que logró tener una vida sin tacha. Y es lo que tanto nos dice, Señor, su vida, que fijemos nuestros ojos solo en Él y tendremos una vida sin tacha, una vida victoriosa, porque Él pondrá todo en nosotros, todo su espíritu en nosotros. No es fácil, pero te agradecemos y te pedimos que lo sigas haciendo. En tu nombre santo, Jesucristo, te lo agradezco y te lo pido. Amén. Amén. Eso es lo que debe haber, más oración. Cuando alguien pregunte, ¿desean orar? Más oremos.